Bien, somos el grupo número 3. El problema a resolver es el número 4. El problema número 4 nos dice que un generador hidráulico de potencia nominal 87.5 MVA y tensión de 13.8 kV, frecuencia nominal 50 Hz, la referencia es x de 1.2 PU y el x cubo a ser igual a 0.7 PU. Suministra su potencia nominal con factor de potencia 0.8 inductivo. Bien, con estos datos vamos a obtener primero lo primero, que dice que es obtener el modelo generador en dichas condiciones. Como sabemos que el coseno de phi es 0.8 inductivo, entonces lo único que hacemos es hallar el ángulo. El ángulo sería 36.87. Ahora, como vemos que los valores están en PU, para una mejor explicación, entonces ¿qué hacemos? Tratamos de hallar tanto las potencias como las tensiones en PU también. Entonces hagamos una potencia de base que sería 87.5 MV y una tensión de base de 13.8, que vendría a ser las mismas, ¿no?, que nos dan en el problema. Ya. Bien, hallamos para la potencia de PU, por ejemplo, en PU vendría a ser la misma, solo con el ángulo que nos dan, ¿no?, que sería 36.57. Sería entonces 1.0 con este ángulo, ¿no?, 36.57. Y luego la tensión sería el mismo, ¿no? Entonces por eso sería 1.0. Bueno, el ángulo no se cuenta porque el ángulo, bueno, sería 0, ¿no? Ya, tenemos la potencia acá, en PU. ¿Qué hacemos? Lo que nos pide hallar primero, hallamos la corriente. Sabemos que la corriente se puede hallar entre la potencia, entre la tensión, pero ambos tienen que ser conjugados. Y luego es lo que hemos hecho, ¿no? Acá vendría a ser, con los datos que ya tenemos en PU, de la potencia y la tensión. Entonces ahí tenemos, nos dan que vendría a ser lo mismo, ¿no? 1.0 con un ángulo, pero con un ángulo diferente, que sería 36.7. Es su forma rectangular, ya. Bien, ahora, primero hay que recordar que para el generador de polos salientes no hay modelo equivalente, o sea, no hay. Muchas veces se trata de asemejar un poco a lo que son de los polos lisos. Y recordamos también que la resistencia es muy pequeña, por eso no se considera. Esta vendría a ser, ¿no?, la ecuación para hallar esta FEM del generador de polos salientes. Luego hemos hecho un artificio acá, que es sumarle el JXQ por ID menos el JXQ. Una vez que hemos resuelto todo esto reducido, llegamos a esta ecuación, que vendría a ser D más B más el JXQ por I. La I sería la I total. Bien, lo único que hemos hecho es resolver, reemplazar valores, ¿no? Que, bueno, la B sabemos que es 1, bueno, el XQ que ya nos dan por dato, y la I, justo la que hemos allá, ¿no? Acá está en forma rectangular. Bueno, y la B hemos hallado que nos sale 1.526 con algo 21.52. O sea, ¿qué queremos conseguir con esto? Lo único que queremos conseguir con esto es el ángulo delta. O sea, hemos hallado el ángulo delta, es lo que nos interesaba, este ángulo delta, que hay, es el ángulo que hay, es el ángulo de torque, ¿no?, el ángulo de potencia. Bien, ahora, vamos a hallar, con este ángulo hallamos el IQ y el ID, pero solo la forma, el módulo nomás. Entonces tenemos que nos dice que el IQ es igual a I coseno la suma del ángulo phi por el ángulo delta. Como vemos, hemos hecho solo reemplazar valores y nos sale que es el 0.524. Igual tenemos el ID que vendría a ser I por seno del ángulo phi más el delta. Entonces lo único que hemos hecho es, con los datos ya obtenidos, de reemplazar valores, y el ID nos sale 0.852. Ahora, si queremos nosotros en la forma fasorial o rectangular, en este caso fasorial, entonces lo único que hacemos que es ponerle su ángulo, ¿no? En este caso el IQ tendría que ser el ángulo delta, ¿no? Y del ID sería el ángulo delta menos 90. Entonces, para el primer caso solo sería el mismo ángulo del delta, y para el segundo caso sería el ángulo delta menos 90, que nos sale los siguientes valores, ¿no? Que en caso del ID sería 0.852 con un ángulo menos 68.48. Bien, ahora recordamos que la primera ecuación, ¿se acuerdan de la primera ecuación que hicimos para de polos salientes? Que nos decía que era esta ecuación con sus reactancias y sus respectivas corrientes. Ahora, una vez que ya tenemos las corrientes, lo único que hacemos es despejar valores. Recordemos que la reactancia, el X es 1.2 y la corriente ID que le tenemos acá, el ID que tenemos, y luego la reactancia, el XQ, que es el 0.7 con su respectiva corriente, que viene de ese IQ, ¿no?, forma fasorial. Una vez que hemos despejado todo, hallamos esta FEM, ¿no?, esta E, que vendría a ser 1.954 con 21.54. Bien, este vendría a ser bueno, vendría a ser la respuesta, ¿no? Ahora, pero nos falta considerar otro. Recordemos también que se dice que como no hay un circuito equivalente, muchas veces el generador de polos salientes se toma como si fuera un generador de polos lisos.
Entonces, si lo tomamos con polos lisos, nos dice que la reactancia es síncrona, se tomaría con esta fórmula, ¿no? Que sería el xq más el xd entre 2. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar valores y nos sale que es 0.95. Entonces, si ustedes se acuerdan la fórmula para hallar esta FEM de un generador de polos lisos, vendría a ser esto. Lo único que hacemos es reemplazar valores y nos sale que es una manera, ¿no?, de demostrar de cómo resolver el problema, ¿no? Bien, vamos a dar por la segunda parte, que nos dice: si el generador pasa suministro de 50 megawatts manteniendo constante de excitación y la tensión de Bornes, entonces calcular un nuevo punto de trabajo. Ahora nos da una nueva potencia que es 50 megawatts. Recordemos que nuestra potencia de base es 87.5. Entonces hallamos esta potencia en PU, que sería 0.571. Ahora, lo único que hacemos es aplicar fórmula nomás. Entonces, recordemos que esta fórmula, desde la fórmula, ¿se acuerdan? La potencia para polos lisos es diferente a que los de polos salientes, es diferente que los polos lisos. Ahora, lo único que hacemos es despejar fórmula. Tenemos la potencia, que sería 0.571. Tenemos E, tenemos B, tenemos XD. No tenemos este seno de este ángulo, ¿no? Tenemos B, tenemos el XQ y el XD. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos, en nuestro caso, nosotros hemos metido esta ecuación al HP y hemos hallado el ángulo delta, que vendría a ser este, ¿no? 15.04. Ahora, ¿cómo hacemos la potencia reactiva? La potencia reactiva nos da esta fórmula, que es Q entre E, bueno, toda esta ecuación, ¿no? Tenemos los datos de estos, tenemos EB. Ahora, con el ángulo que hemos hallado de delta, entonces, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es despejar nomás, reemplazar valores nomás. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nos da el valor de Q. Ahora, recordemos que la potencia, para la potencia sería, en PU sería 0.571 y para la Q sería 0.698. Y nosotros queremos convertir esto a los valores reales, lo único que hacemos es multiplicar por el valor de base, ¿no? Y nos debería dar ese valor. Bueno, y acá tenemos la potencia total en PU. Y recuerden que la potencia, el ángulo de la potencia viene a ser el ángulo del phi. Y con ese ángulo que ya tenemos podemos hacer el cos phi. Bueno, y la corriente vendría a ser casi lo mismo, ¿no?, que el esto. Bueno, eso sería todo, ¿no?, por este problema.